Bueno, vamos con la última parte de este texto que era Text on Holidays. Me voy al bloque 3, como es habitual cuando hablamos de textos, quiero decir, y busco justo el último, que es este que estoy diciendo de Text on Holidays. Pulso ahí y voy ya a descargar los dos archivos, ¿no? El de donde venía texto y questions, ¿vale? Recordad que era acerca de esa moda que había surgido, de quedarse en casa durante las vacaciones y demás. Y el solucionario para ir viendo, comparando las respuestas correctas con las que vosotros dais, ¿no? Que además la semana pasada fue bastante fructífero en ese sentido, que hubo respuestas correctas o respuestas alternativas, mejor dicho, por vuestra parte, incluso mucho más interesantes que las del solucionario. ¿Vale? Bueno, entonces, los dos primeros ejercicios, insisto, los que ya estuvimos viendo aquí, era answer the question, ¿no? Questions and answers, siempre con información del texto y frases completas, y el de los synonyms, ¿ok? Bueno, pues nos quedaba ese number three, que es un poco diferente de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Complete the following sentences in the correct way with information from the text. La mecánica es diferente, pero el principio sigue siendo el mismo. Es decir, a comprobar hasta qué punto habéis entendido el texto, ¿no? En esta ocasión lo que tenemos o lo que teníamos son frases, como digo, y ahora hay que completarlas con la información que le sigue, que le continúa relacionada con ellas que en el texto, ¿no? Eh, Al igual que el mismo principio, o al igual que con la actividad uno, siempre y cuando yo pueda trasladar del texto a la frase lo mismo, es decir, literalmente, pues no hay ningún problema, ¿vale? Y el procedimiento para saber dónde está esa continuación de la información que nos dan ahí, pues es la misma que con las preguntas y demás. Es decir, me leo la información que me da el ejercicio, localizo a través de las palabras exactas o sinónimos en el texto donde se están hablando de ese tema y a partir de ahí tengo ya o debería de encontrar fácilmente lo que me falta. Esto no es en el examen, como ya habéis comprobado después de la prueba de hoy, pero la idea, como siempre, es desarrollar esa capacidad de comprensión, de entender la pregunta, encontrar la respuesta en el texto y llevarla al ejercicio. Bueno, la primera para completar dice, These days, holiday makers with no much money are bad news for the economy. Because yo tengo que encontrar en el texto, ¿no? Donde me hable de eso, de money, economy, de los holiday makers, ¿no? Recordad también que al igual que en todos los ejercicios, el orden en el que se sitúan estas statements que necesito completar con información, el que aparece en el texto. Con lo cual, esto debería de estar como más o menos al principio, ¿no? Bueno, ¿cuál es cuál es la solución? En la propuesta que me da el solucionario, pues dice como continuación, they are discovering their attractions in their own backyards. Están descubriendo un poco lo atractivo, ¿no? O la diversión, también haciendo una traducción más libre, en sus patios traseros, que eso es lo que significa el backyard, ¿no? Un patio trasero o un patio de una casa. Si lo comprobásemos en el texto, pues veríamos que es así, ¿no? De hecho, justo está más o menos al principio. No utiliza exactamente las mismas palabras, pero sí las suficientes como para localizarlo, porque dice, penniless holiday makers are discovering the attractions in their own backyards. Bad news for the global economy. Esa idea de bad for the economy, holiday makers, etcétera, estaba aquí. Algunos, como es habitual, suele pasar con las preguntas, utilizando las mismas palabras, o sinónimos, por ejemplo, en el ejercicio, ¿no? Me dicen holiday makers with not much money, sin mucho dinero. Bueno, en el texto aparece como una palabra que es penniless, es nosotros diríamos sin un céntimo, ¿vale? Pero bueno, como veis, la mecánica es la misma. Leer la frase, entenderla y buscar a través de mismas palabras sinónimos en el texto dónde está, dónde se sitúa para ver cómo continúa esa información.
Okay. Number two, obey. Although she isn't traveling, Juliet Murrow is taking a holiday at home this year. Prácticamente también lo que nos dice el texto, ¿no? Si tenéis alternativas, ya sabéis que las comentáis, por favor. Taking a holiday at home this year. Y con eso completamos la frase, la información, ¿no? Porque, bueno, Juliet va hablando de qué tal, de que no va a salir, sino que se va a quedar en casa. Sí, there is one businessman who, dice, hay un hombre de negocios que, ese who lo veremos relativamente pronto, serán las relative clauses, las oraciones de relativo, dumped 2 tons of white sand in his yard for his grandchildren. Igual, ¿vale? Aparece, vamos a hacer con esto la comprobación, como digo, para que veáis que en este tipo de ejercicio, pues prácticamente es o lo mismo o muy cercano. Y cuando digo lo mismo es cuando copiamos literalmente la respuesta en las preguntas, en el ejercicio de preguntas, o que se queda muy próximo, ¿no? Si vuelvo al texto, me voy hacia la mitad, ¿no? Que era más o menos donde estaba este señor que hablaba de lo de volcar, ¿no? Esa arena. Fijaos hacia la mitad del penúltimo párrafo. One businessman dumped 2 tons of white sand in his yard. Si habéis incluido for his grandchildren, ok, no problem. Pero veis lo que decía, que si se puede, siempre que se pueda, se copia literalmente lo que nos dice, ¿no? Y es lo que me he puesto, dumped 2 tons of white sand in his yard for his grandchildren. Okay, then, if you can't afford a holiday, mira, si no te puedes permitir unas vacaciones, si no te puedes pagar a vacaciones, ya que ha aparecido, comentamos esa estructura que es un sujeto, can't afford, como aparece ahí, y a continuación un sustantivo. De lo que puedo pagar o lo que me puedo permitir. I can't afford that new car. No me puedo permitir, no puedo pagar ese nuevo coche. I can't afford a holiday in a foreign country. No me puedo pagar unas vacaciones en un país extranjero. ¿Vale? Esa expresión, esa estructura sujeto, can't afford, seguido de un sustantivo, es que me puedo permitir, puedo pagar. Eso de lo que estamos hablando. Bueno, pues if you can't afford a holiday, you can have a holiday at home. Si no te puedes permitir unas vacaciones, pues puedes tener esas vacaciones, puedes hacer esas vacaciones en casa. You can have a holiday at home. Y la última, thinking about creative entertaining for their citizens, Rome and Paris, y esto ya se decía al final cuando hablaban de lo que organizaban las ciudades, ¿no? Para, digamos, que esa gente que no se marchaba, tenerla activa, entretenida, have added Rome and Paris, have added festivals, literary events, and dance evenings. Y esto es igual también como aparece en el texto. ¿Vale? Have added festivals, literary events, and dance evenings. Bueno, como digo, pues bueno, un ejercicio cuya mecánica es diferente y tal, pero al final siempre es lo mismo. Desarrollar la habilidad, la capacidad de entender lo que me preguntan, lo que me piden, buscarlo en el texto, localizarlo en el texto y llevarlo como respuesta, ¿no? Literalmente o haciendo alguna pequeña modificación. No questions? Nope. Okay, great. Exacto. Y antes ya de movernos y terminar por fin con el Present Perfect, fija, hay una cuarta actividad que por supuesto esto es, todas son opcionales, pero quiero decir que en este caso, si la hacéis, ya sabéis, pues ponerlo en el Padlet y así se puede corregir y lo vemos todo, ¿no? Que es un texto. El tema no es igual, pero bueno, roza un poco el que ha aparecido en la prueba, ¿no? Que es porque en la prueba se os pedía que cuál es vuestro lugar ideal de vacaciones, ¿no? Este es What are your dream holidays like? Un poquito más general, no ya el lugar, sino las vacaciones de ensueño. Bueno, pues igual, ¿no? Si queréis seguir practicando un poco el writing, pues a partir de este tema podéis escribir un texto y directamente en el Padlet. Em,
Bueno, siempre digo lo mismo, que todo lo que hagáis fuera, lo que se haga fuera de la clase es en función de vuestro tiempo, del tiempo que tengáis, por supuesto, después, y como yo digo, de vuestra disponibilidad horaria. Pero sí es cierto, por lo menos hasta la última vez que lo miré, que hay muy pocos textos, es decir, que pocos de vosotros han escrito textos. Eh, Cada uno también ya conocemos o sabéis, ¿no? Pues cuál es mi nivel. De repente yo necesito menos práctica y puedo estirar, y puedo, digamos, hacer a lo mejor uno y luego tal. O necesito bastante práctica. Si estáis en el segundo grupo o en medio, yo recomiendo que, bueno, que intentéis sacar un poquito de tiempo para lanzaros y seguir practicando escribiendo texto, ¿vale? Porque no hay otra manera. Y en clase, pues es complicado, quiero decir, si estuvierais presencial y demás, bueno, pues no habría más problema porque se escribiría aquí, luego se corregiría o lo corregiría personalmente y tal. Pero como la mayoría de las clases, pues estáis en casa, la única manera es, como digo, hacerlo en el Padlet y demás, y ahí se corrige directamente sobre lo que escribáis ahí. Entonces, bueno, pues simplemente eso. En la medida de lo posible, si veis que todavía renquea esto del writing, si habéis hecho algún writing, lo he corregido y os he dicho, bueno, siempre se puede hacer algo mejor esto, lo otro, intentar practicarlo, ¿vale? En este caso, si queréis practicarlo, a la espera de que la próxima semana también tengamos un nuevo tema, ¿no? de writing, el oficial, entre comillas, aquí tenéis otro tema, otra razón para escribir, ¿no? What are your dream holidays like? ¿Vale? Bueno, pues dejamos aquí esta